David empuja la pesada puerta de madera del redil. El chirrido de las bisagras se pierde bajo el estruendo de las risas que llegan desde la casa principal. El aire aquí dentro es denso, cargado con el olor a lana húmeda, estiércol y tierra seca. David se detiene un instante. Sus dedos, marcados por grietas y callos, se aferran al marco de la puerta. A pocos metros, a través de la ventana abierta del salón, ve las sombras de sus 7 hermanos, moviéndose alrededor de la mesa del banquete. El tintineo de las copas y el murmullo de las conversaciones celebran una victoria que a él no le pertenece. Él no está invitado a la mesa. David suelta la madera, da media vuelta y se aleja del calor del hogar. Sus pasos resuenan sobre la tierra endurecida mientras se dirige hacia la oscuridad del campo abierto. La luz del sol de Belén se desploma tras las colinas, tiñendo el horizonte de un rojo intenso, pero él no se detiene a mirar. La distancia entre él y el banquete crece. Ahora, solo queda el silencio del campo, interrumpido únicamente por el balido intermitente de las ovejas que aguardan en la penumbra. David camina hacia la negrura total del campo. La música del banquete ha quedado atrás, devorada por la distancia. Aquí no hay voces humanas, no hay brindis ni risas. Solo existe el sonido del viento que silba entre las rocas y el balido intermitente de las ovejas que se agitan en la oscuridad. David avanza con paso firme, sintiendo cómo la tierra bajo sus pies cambia. Se detiene y apoya el peso de su cuerpo sobre la vara de pastor. Sus ojos se ajustan a la falta de luz, escaneando el perímetro. A lo lejos, un grupo de ovejas se amontona, buscando calor contra el muro de piedra seca. Él rodea el redil, verificando que cada piedra esté en su lugar. El aire se vuelve más gélido, cargado de humedad. David se sienta sobre una roca, manteniendo la vara siempre al alcance de su mano. No hay fuego que lo caliente, solo la presencia constante del rebaño. El silencio es absoluto, una barrera que lo separa del mundo. Él observa el horizonte, donde la última línea de luz desaparece por completo, dejando el campo bajo el dominio de la noche. El silencio del campo cambia de repente. Las ovejas dejan de balar, se apiñan contra el muro de piedra, sus pezuñas golpean el suelo con nerviosismo. David se pone en pie, dejando caer la vara sobre la hierba. Sus oídos captan un sonido nuevo, un crujido seco, el peso de un cuerpo desplazando las ramas de los arbustos cercanos. El aire se vuelve pesado, cargado con un olor a almizcle y depredador. David se queda inmóvil, conteniendo la respiración. Sus ojos recorren la línea donde la luz de la luna se encuentra con la negrura absoluta de la maleza. Entonces, 2 puntos amarillos brillan en la oscuridad. Un león emerge lentamente, separando las sombras con sus hombros. La bestia no corre, avanza con pasos calculados, bajando la cabeza hacia el rebaño. David da un paso atrás, pero el terreno cede bajo sus pies. El sonido delata su posición. El león se detiene, gira el cuello y fija su mirada directamente en el joven pastor. La distancia entre ambos se reduce. El animal tensa los músculos de sus patas traseras, listo para saltar, mientras David busca desesperadamente una salida en el vacío de la noche. El león se lanza. David no retrocede. Lanza su cayado con fuerza, golpeando el costado de la bestia, pero el animal sigue avanzando. David se abalanza sobre el cuello del león, hundiendo sus manos en la densa melena para desviar el peso del zarpazo. El animal ruge, un sonido que sacude el pecho de David mientras ambos caen al suelo. David busca una piedra entre la tierra removida. Sus dedos encuentran una roca pesada y rugosa. Con un movimiento seco, golpea el cráneo de la bestia 1, 2, 3 veces. El león intenta sacudirse, pero David mantiene el agarre, presionando su rodilla contra el lomo del animal para inmovilizarlo. El peso de la fiera disminuye. El forcejeo se vuelve lento. David golpea de nuevo, con toda la fuerza que sus brazos pueden reunir. El animal se desploma finalmente sobre la hierba, soltando un último aliento. El silencio regresa al campo. David se pone en pie, con los nudillos cubiertos de sangre, mirando el cuerpo del león. David observa sus manos.
La piel de los nudillos está abierta y la sangre gotea sobre la tierra seca, formando pequeñas manchas oscuras. El dolor comienza a punzar en sus dedos, un latido rítmico que sube por sus antebrazos. Él no se queja, aprieta la vara de madera con fuerza, sintiendo la textura del tronco contra su palma herida. Sus rodillas tiemblan, pero él clava los talones en el suelo, obligándose a permanecer erguido. El miedo que hace unos minutos aceleraba su corazón se ha disipado, reemplazado por una quietud gélida. Mira hacia el horizonte, donde las colinas se recortan contra el cielo nocturno. El rebaño, antes disperso, comienza a reunirse lentamente, atraído por el silencio absoluto que ahora domina el campo. David camina hacia el borde del redil. Sus pasos son pesados, dejando marcas profundas en el polvo. Se detiene, gira la cabeza y observa una vez más el cuerpo inerte. No hay triunfo en su rostro, solo una vigilancia mecánica. Se limpia la sangre de los dedos contra la hierba, respira el aire frío y vuelve a su puesto. Días después, el ambiente en la casa de Isaí cambia. El aire del campo, cargado de olor a tierra y ganado, es reemplazado por el incienso y el silencio tenso que precede a una visita importante. Samuel atraviesa el umbral de la casa. Su paso es lento, marcado por el sonido de su báculo contra el suelo de piedra. En su mano sostiene un cuerno de aceite que brilla. Bajo la luz de las lámparas de aceite, Isaí se pone en pie, sus manos se entrelazan con nerviosismo mientras observa al profeta. Los criados se retiran hacia las esquinas de la sala, bajando la cabeza. Samuel recorre el espacio con la mirada, deteniéndose en cada rincón, buscando algo que aún no ha encontrado. El silencio se prolonga, pesado y denso. Cada persona en la habitación contiene el aliento. El profeta no habla, solo ajusta su posición, esperando. La expectativa de una unción real flota en el aire, transformando la casa en un punto de convergencia donde el destino de Israel comienza a tomar forma. El primer hermano se adelanta. Sus pasos resuenan con fuerza sobre la piedra. Se detiene frente a Samuel, inflando el pecho y manteniendo la barbilla alta. Samuel no levanta la vista. Mueve la mano derecha en un gesto seco, un corte en el aire que obliga al joven a retroceder. El segundo hermano toma su lugar apretando los puños, pero el profeta niega con la cabeza antes de que el hombre pueda articular palabra. Uno tras otro, los 7 hermanos desfilan. El sonido de sus pies golpeando el suelo se vuelve errático, cargado de una impaciencia que crece con cada rechazo. Isaí da un paso al frente. Sus dedos se clavan en la madera de la mesa, mientras la confusión se dibuja en los rostros de los presentes. Samuel permanece inamovible. Sus ojos siguen el movimiento de cada hermano, pero su mirada se apaga al instante. El profeta baja el cuerno de aceite, cerrando el paso a cualquier otra pretensión. El silencio en la sala se vuelve insoportable, roto solo por la respiración agitada de los hermanos que, uno a uno, se retiran hacia las sombras de la estancia. Samuel rompe el silencio. Su voz es grave, un eco que rebota en las paredes de piedra. ¿Están aquí todos tus hijos?, pregunta. Isaí duda. Sus ojos recorren la sala vacía. Queda el menor, responde finalmente, señalando hacia el campo. Un criado sale corriendo. Los minutos pasan, marcados por el goteo de agua en un cántaro cercano. De pronto, un sonido distinto interrumpe la calma. Pasos pesados, irregulares, que se acercan desde el exterior. La puerta se abre de golpe. David entra. Sus manos están marcadas por el trabajo, sus brazos muestran los rasguños de la maleza y sus pies dejan una estela de polvo. Trae consigo el olor a campo abierto y el cansancio de una jornada sin descanso. Se detiene en el umbral, su respiración es agitada. No hay elegancia en su llegada, solo la presencia cruda de alguien que viene directamente del redil. Samuel se pone en pie. El profeta observa la suciedad en sus manos y la firmeza en su mirada, mientras el resto de la familia retrocede, dejando a David solo. Samuel avanza. Sus pasos son lentos, calculados. Cada uno resuena como un golpe seco sobre la piedra. Se detiene frente a David. El profeta inclina el cuerno de metal y una gota espesa de aceite resbala por el borde,
brillando bajo la luz de las antorchas. El líquido cae, lento, hasta tocar la piel de la frente del joven. David no se mueve. Siente el rastro frío del aceite recorriendo su sien, descendiendo hacia su ceja. El olor penetrante del ungüento inunda el aire, desplazando el aroma a tierra y pasto. David baja la mirada. Sus ojos se fijan en el polvo que cubre sus propios pies, inmóviles sobre el suelo. Nadie en la sala respira. El silencio se vuelve una barrera sólida, un peso que oprime los pulmones de los presentes. En ese instante, el curso de la historia se desvía. David aprieta los dedos. Sus nudillos se vuelven blancos, pero mantiene la cabeza inclinada. El aceite termina de escurrirse, marcando su piel. El destino de Israel ha cambiado, y en la habitación solo queda el eco de un silencio absoluto. El silencio de la unción se disipa, reemplazado por el viento seco que azota las laderas del valle de Ela. Los soldados de Israel se agrupan sobre la cresta, sus manos aferradas a las lanzas, los nudillos tensos. De repente, un sonido gutural rompe la atmósfera. Es un grito, profundo y prolongado, que parece arrancar desde las entrañas de la tierra. El aire vibra con la intensidad del rugido. Los hombres en la primera fila retroceden un paso. Sus pies resbalan sobre la grava suelta. El grito rebota contra las paredes de piedra del cañón, multiplicando su eco hasta que parece venir de todas partes a la vez. Un soldado deja caer su escudo. El metal golpea el suelo con un estrépito metálico que se pierde bajo el peso de la voz del gigante. Nadie avanza, nadie desenvaina. La parálisis se extiende por el campamento como una sombra. La amenaza es absoluta, inmensa, y el valle entero contiene el aliento mientras el grito se desvanece, dejando tras de sí un vacío cargado de terror. El suelo bajo los pies de los soldados comienza a vibrar. Un ritmo pesado, constante, marca el avance desde el centro del valle. Cada paso es un impacto que sacude la tierra. Goliat emerge entre la nube de polvo. El metal de sus grebas choca contra las rocas, produciendo un sonido sordo que ahoga cualquier otro ruido en el campamento. La tierra se agrieta bajo el peso de su avance. Los soldados israelitas retroceden de forma instintiva. Sus talones golpean las piedras traseras mientras intentan mantener el equilibrio. El gigante no se detiene. Su avance es una línea recta que corta el aire. El sonido de su respiración, áspera y profunda, llega hasta las primeras filas. Los hombres aprietan los mangos de sus lanzas, pero sus brazos tiemblan. La distancia entre el gigante y la línea de defensa se reduce con cada segundo. El suelo tiembla con más fuerza. El terror ya no es una idea, es una presión física que obliga a los soldados a dar otro paso atrás. Un movimiento rompe la inercia del miedo. David da un paso adelante, separándose de la formación de los soldados. El metal de las espadas ajenas choca contra el suelo mientras él se despoja de cualquier carga innecesaria. No acepta el yelmo que le ofrecen. Lo deja caer sobre la tierra seca. Rechaza la cota de malla, sintiendo el peso muerto del metal. Sus hombros quedan libres, solo cubiertos por la tela sencilla que permite el movimiento total de sus brazos. Camina con paso constante, dejando atrás la seguridad de la línea de defensa. Sus pies se hunden en la arena suelta del valle. No hay escudos que lo protejan, no hay placas de metal que desvíen los golpes. Solo lleva su vara de pastor en la mano derecha. Cada paso lo aleja más de los suyos y lo acerca al centro del campo. El silencio de los soldados es absoluto. David mantiene la vista fija en el gigante, sus músculos relajados, sus pulmones llenos de aire, avanzando hacia el vacío. David llega a la orilla del arroyo que cruza el valle. El agua fluye sobre las rocas con un murmullo constante. Se arrodilla, hundiendo los dedos en el lecho frío. Sus manos apartan el lodo y la grava. Busca con precisión. Saca una piedra, la hace rodar entre sus dedos. Siente su peso y la descarta. Busca otra. Sus dedos recorren la superficie de cada guijarro, buscando la ausencia de aristas. Encuentra la primera, lisa y compacta. La guarda en su zurrón. Repite el movimiento. Segunda, tercera, cuarta, se detiene ante la quinta. La sostiene frente a sus ojos, comprobando su equilibrio y su forma aerodinámica. La superficie es suave, casi pulida por la corriente. Es la elegida.
La presión en su pecho disminuye al sentir la textura perfecta bajo su pulgar. El arroyo sigue su curso, ignorando el duelo. David se levanta. El peso de las 5 piedras en su costado le da un nuevo centro de gravedad. Su respiración se acompasa con el flujo del agua. Está listo. David se detiene a pocos metros del gigante. Sus pies se clavan en la tierra buscando un apoyo firme. Saca la piedra lisa de su zurrón y la coloca en el centro de la onda de cuero. Sus dedos se cierran sobre los extremos de las correas, tensando el material. Comienza el movimiento. Primero, un giro lento, apenas un círculo sobre su hombro. Luego, acelera. La onda describe un arco cada vez más amplio. El cuero se estira, vibrando con la fuerza centrífuga. El silbido del aire cortado se vuelve un zumbido constante. David inclina el torso, usando todo el peso de su cuerpo. Sus músculos del brazo están rígidos, manteniendo el control absoluto. El círculo se vuelve un borrón veloz. El gigante se detiene, su mirada fija en el movimiento. David no parpadea, su respiración está contenida. David suelta la correa, el cuero se abre. La piedra sale disparada con una trayectoria recta, cortando el aire como un proyectil invisible. El zumbido se transforma en un chasquido seco. La piedra impacta con una precisión matemática en el centro de la frente del gigante. El sonido del impacto es sordo, un golpe de piedra contra hueso que resuena en todo el valle. El gigante se queda rígido. Su cuerpo, que avanzaba con una inercia imparable, se detiene en seco. Los músculos de sus piernas se tensan, pero no pueden sostener el peso. Sus ojos se abren con una expresión de sorpresa absoluta. La arrogancia desaparece de su rostro en una fracción de segundo. El gigante pierde el equilibrio. Su centro de gravedad se desplaza hacia adelante. El mundo parece detenerse mientras el coloso vacila sobre sus talones. El gigante se desploma. Sus rodillas ceden primero, golpeando la tierra con un estruendo que hace vibrar el suelo bajo los pies de los soldados. El cuerpo, masivo y pesado, se inclina hacia adelante, perdiendo toda resistencia. La gravedad reclama su tributo. Al tocar el suelo, el impacto es total. Una densa nube de polvo rojizo se desprende de la tierra seca, ascendiendo en espiral. La polvareda se expande rápidamente, envolviendo el cuerpo inerte y extendiéndose por el campo de batalla. El sol, que hasta hace un momento iluminaba el valle, queda bloqueado por esta cortina de partículas en suspensión. La luz se filtra débilmente, creando una atmósfera de penumbra repentina. El aire se vuelve denso, cargado de tierra y silencio. Los gritos de los ejércitos se apagan, ahogados por la magnitud de lo que acaba de ocurrir. La opresión que pesaba sobre el valle se disipa. En medio de la bruma, la figura del gigante desaparece, dejando solo el rastro de su caída. El fin de la hegemonía filistea comienza aquí. El polvo comienza a sentarse lentamente sobre el campo de batalla. David no levanta los brazos, ni busca la mirada de los suyos. Sus pies se hunden en la tierra removida mientras avanza hacia el centro del impacto. Camina con paso firme, esquivando los fragmentos de metal. Se detiene frente al cuerpo inerte. El silencio es absoluto, roto solo por el siseo del viento que arrastra las últimas partículas de arena. David se inclina. Sus manos, manchadas de tierra, se cierran sobre la empuñadura de la espada del gigante. El metal es pesado, más de lo que sus dedos acostumbrados a la vara de madera podrían imaginar. Tira del arma con un movimiento seco. La hoja se libera del suelo con un sonido metálico que corta el aire. David sostiene la espada frente a sus ojos. No hay rastro de duda en su rostro, solo una seriedad gélida. Se endereza, ajusta el agarre y da media vuelta. El joven pastor ha dejado de existir. En su lugar, un guerrero observa el horizonte, consciente de que el peso de esta victoria apenas comienza. Años han pasado desde aquel valle. Jerusalén se extiende bajo el sol de la tarde, un tapiz de piedra y tejados que David observa desde el balcón de su palacio. Sus manos, antes callosas por la vara y la honda, descansan ahora sobre la barandilla de piedra tallada. El monarca permanece inmóvil. El bullicio de la ciudad llega hasta él como un murmullo lejano, pero él no baja a las calles. La inactividad se siente en sus hombros. David cambia su peso de una pierna a otra,
mirando las sombras que se alargan sobre el patio inferior. El aire es cálido y estancado. Se recuesta contra el muro, soltando un suspiro que se pierde en el viento. No hay enemigos a la vista. No hay batallas que librar. Y esa ausencia de conflicto comienza a pesar más que cualquier armadura. Sus ojos recorren los rincones del palacio, buscando algo que rompa la monotonía de la tarde. La quietud, antes un refugio, se ha convertido en una trampa. David se queda allí, estático, esperando que el tiempo pase, mientras la sombra del palacio se extiende sobre el suelo, ocultando el patio en una penumbra creciente. Un movimiento inesperado en el patio inferior rompe la inercia de la tarde. David se inclina sobre el borde de la piedra. Sus ojos se estrechan para enfocar la escena. Allí, entre los muros del recinto, una figura se desplaza con lentitud. Él no retira la mirada. La observa mientras ella se detiene junto a la fuente. El agua refleja la luz del sol sobre los muros. El pulso de David se acelera, un ritmo irregular que golpea contra su pecho. Sus dedos se clavan en la barandilla. Los nudillos se vuelven blancos por la presión. El entorno desaparece. El ruido de la ciudad se apaga hasta quedar en un zumbido sordo. La figura se mueve de nuevo, y él sigue cada paso con una intensidad que le nubla el juicio. La respiración se vuelve pesada, corta. David no se aparta, no busca otra dirección. Se queda anclado al balcón, con la mirada fija, mientras una idea comienza a tomar forma en su mente, una grieta que se abre en su voluntad, marcando el inicio de su propia ruina. David se aparta del balcón con un giro brusco. Sus pasos resuenan contra el suelo de piedra, secos y decididos. No mira atrás. Al llegar al umbral de la sala, su voz corta el aire, llamando a los guardias que custodian el pasillo. Dos hombres se acercan, inclinando la cabeza ante el monarca. David no duda. Señala hacia el patio inferior con un gesto firme de su mano. Sus palabras son breves, una orden directa que no admite réplicas. Los mensajeros intercambian una mirada rápida antes de asentir y darse la vuelta. David los observa alejarse por el corredor. Sus dedos tamborilean contra el marco de la puerta mientras el peso de su decisión se asienta. Los hombres bajan las escaleras azancadas, cruzando el patio con una urgencia que rompe la calma del atardecer. El rey permanece en la sombra, escuchando cómo el eco de sus pasos se pierde. La orden ha sido dada y el mecanismo ha comenzado a girar. Un mensajero regresa y se arrodilla ante el trono. David escucha el informe. Sus dedos se cierran con fuerza sobre el brazo de madera del asiento. La noticia del embarazo llega como un golpe seco. David se pone en pie, camina hacia la ventana y observa el horizonte sin ver nada. El silencio en la sala es absoluto. Sus manos comienzan a moverse con rapidez, buscando pergaminos y tinta sobre la mesa. No hay tiempo para la duda, solo para el cálculo. David traza líneas sobre el cuero, redactando órdenes que alteran el curso de los hombres. Sus ojos recorren el texto una y otra vez, buscando cualquier error que pueda revelar su falta. Llama a un guardia, le entrega el sello real y le indica el camino hacia el campamento. El hombre parte de inmediato. Se frota la frente, sintiendo el sudor frío sobre la piel, mientras comienza a tejer una red de mentiras. David toma la pluma. Sus manos no tiemblan al trazar las instrucciones que envían a Urias al punto más expuesto del campo de batalla. Escribe el nombre del soldado con trazo firme, marcando su destino. El pergamino se enrolla y se sella con cera caliente. David convoca a su capitán de confianza. Le entrega el documento, señalando hacia el este, donde el polvo de la guerra oscurece el cielo. El mensajero toma las riendas de su caballo y sale al galope, levantando una estela de tierra tras de sí. David observa desde el umbral cómo la figura se vuelve un punto diminuto en el horizonte. Imagina el fragor del combate, el choque de metales y el grito de los hombres en la primera línea. Sabe que el lugar al que envía a Urias es una trampa mortal, un espacio donde la retirada es imposible. El rey se retira al interior de la sala, dejando que la puerta se cierre con un golpe sordo, sellando el pacto con su propia conciencia. El mensajero llega al campamento bajo el sol abrasador, entrega el pergamino sellado al comandante. Las tropas se despliegan siguiendo la instrucción, dejando a Urias en la vanguardia, justo donde los muros de la ciudad enemiga escupen flechas. El aire se llena de gritos. Urias levanta su escudo, pero la presión de los atacantes lo aísla del resto de su unidad.
Un golpe certero lo derriba. El polvo se asienta sobre su cuerpo inerte mientras la batalla continúa rugiendo a su alrededor. El comandante observa la escena, recoge el informe y envía a un nuevo mensajero de regreso a Jerusalén. Días después, el hombre se arrodilla ante David. El rey escucha el relato de la caída. No hay gritos, solo un asentimiento lento. David se levanta, camina hacia el balcón y mira hacia el patio vacío. El peso de la sangre invisible se asienta sobre sus hombros. Ha ganado su posición, ha silenciado al testigo, pero el aire en la sala se siente ahora más denso, cargado con una quietud que no logra disipar. David retoma sus deberes. Firma decretos, recibe a los ancianos y preside las sesiones en la corte. Sus movimientos son precisos, calculados para proyectar una imagen de estabilidad absoluta. Sin embargo, en la quietud de sus aposentos, el silencio se vuelve insoportable. David recorre los pasillos, deteniéndose ante cada tapiz, buscando una distracción que no llega. El vino en su copa no calma su sed. Observa a los guardias en las puertas. Sus rostros parecen esconder juicios que no se atreven a pronunciar. El rey se sienta en su trono, pero la madera se siente rígida, casi hostil bajo su peso. Afuera, el sol de la tarde proyecta sombras alargadas que se arrastran por el suelo de piedra como dedos. David cierra los ojos, intentando ignorar el pulso que late en sus sienes. El secreto está enterrado. La rutina del reino se mantiene. David preside los juicios, escucha a los delegados y sella los edictos con el anillo real. En la superficie, el orden es inquebrantable. Sin embargo, en el ala norte del palacio, una viga de cedro comienza a ceder, crujiendo bajo el peso de los años. El polvo cae constantemente sobre las mesas de los escribas. Los sirvientes notan que las puertas ya no cierran con la misma suavidad. El metal de los pestillos se ha oxidado prematuramente. En los pasillos, los guardias han dejado de patrullar con el paso sincronizado de antaño. Algunos se apoyan contra los muros, otros murmuran en voz baja mientras limpian sus armas con desgana. La comida servida en la mesa real llega fría, con el pan endurecido y el vino agrio. David observa una mancha de humedad que se extiende por el techo de su cámara privada, una mancha oscura que crece cada día sin que nadie se atreva a limpiarla. El palacio, construido para durar siglos, muestra grietas en sus cimientos. La estructura se mantiene en pie, pero el aire huele a piedra vieja y a descuido. Los susurros recorren los pasillos del palacio como una corriente de aire frío. Cuando David camina por la galería, los cortesanos interrumpen sus conversaciones y bajan la vista hacia el suelo. Nadie se atreve a mirar al rey a los ojos. Un escriba deja caer su pluma. El sonido resuena en la piedra, pero nadie se inclina para recogerla. David nota cómo los consejeros se alejan cuando él se acerca, buscando refugio tras las columnas. En el comedor, los oficiales de alto rango comparten miradas breves y tensas, evitando cualquier gesto de lealtad hacia el monarca. Las peticiones de justicia se acumulan sobre la mesa de despacho, pero los solicitantes ya no esperan una respuesta. Se retiran en silencio, dejando los pergaminos sin sellar. El ambiente en la corte se ha vuelto gélido. Los guardias, antes atentos, ahora mantienen la mirada fija en el horizonte, ignorando las órdenes directas de David. El rey se detiene en mitad del salón, rodeado de personas que se mueven como sombras, evitando su presencia. David entra en su aposento privado y cierra el cerrojo. Busca el arpa, pero sus dedos, al tocar las cuerdas, no encuentran la resonancia de otros tiempos. El sonido es plano, metálico, carente de vida. Se arrodilla sobre la alfombra de lana y cierra los ojos, esperando sentir la presencia que antes guiaba sus decisiones. Pasan los minutos. El aire en la habitación permanece estancado, denso y frío. David abre los ojos y mira hacia el techo, buscando una señal, pero solo encuentra la penumbra de las vigas. Intenta recitar los salmos, pero las palabras se quedan en su garganta, secas, sin eco. Se levanta y camina hacia la lámpara de aceite, intentando avivar la llama con un soplo, pero el fuego apenas parpadea antes de apagarse por completo. El humo negro asciende hacia el techo, dejando el cuarto en una oscuridad absoluta.
David extiende la mano hacia el muro, buscando apoyo, pero solo siente la piedra fría y rugosa. No hay consuelo, no hay respuesta, solo el peso de su propio aliento en el silencio opresivo de la noche. Un guardia de la puerta principal entra en la sala. Se detiene a varios pasos del trono, con la respiración agitada y la mano apoyada sobre la empuñadura de su espada. Informa que Natán, el profeta, ha cruzado el umbral del palacio. David se levanta de su asiento, pero sus piernas flaquean un instante. Se apoya en el respaldo de madera para recuperar el equilibrio. La noticia corre por los pasillos como un incendio. Los sirvientes dejan de limpiar y se ocultan tras los tapices, observando el patio central. El sonido de las sandalias de Natán sobre el pavimento de piedra se escucha desde lejos, un ritmo constante que se acerca sin prisa. David ordena a los guardias que despejen la sala, pero estos dudan antes de retirarse. El rey camina hacia la ventana y observa el patio. El sol se oculta, dejando largas sombras que se alargan hacia la entrada. El aire se vuelve pesado, cargado de una electricidad estática que hace que el vello de los brazos se erice. David se coloca en el centro del salón, con las manos entrelazadas a la espalda, esperando el sonido de los pasos que se detienen justo frente a la puerta principal. Las puertas de la sala se abren con un chirrido prolongado. Natán entra. No porta escudo, ni lanza, ni ninguna señal de combate. Sus manos están vacías y cuelgan a los costados. David aprieta los puños detrás de su espalda, observando cada paso del profeta. El eco de las sandalias de Natán rebota against las paredes altas, marcando un ritmo lento que parece detener el tiempo. El profeta se detiene a pocos metros del trono. No se inclina, no ofrece el saludo habitual. Sus ojos se fijan en el rostro de David, escrutando cada línea de expresión. El rey intenta hablar, pero el aire se siente denso. Natán permanece inmóvil, con la barbilla ligeramente levantada. El silencio se vuelve insoportable. Los guardias desvían la mirada hacia el suelo. Natán abre la boca, pero no emite sonido alguno, manteniendo a David en una espera agónica. El rey da un paso al frente, buscando una palabra que rompa la parálisis. Pero el profeta simplemente sostiene su mirada. Natán comienza a hablar. Su voz es monótona, pero cada palabra resuena en las paredes de piedra. Relata la historia de dos hombres en una ciudad, uno rico, con rebaños innumerables, y otro pobre, que solo poseía una pequeña oveja. El rico, en lugar de tomar de sus propios animales para agasajar a un visitante, arrebató la única posesión del pobre. David siente que la sangre sube a sus sienes. Sus dedos se cierran con fuerza sobre el respaldo de su silla. Natán describe cómo el hombre pobre lloraba mientras su cordero era sacrificado. David da un paso adelante. Su respiración se acelera. La injusticia de la historia golpea su sentido de la justicia. Él no ve su propia imagen en el relato, solo ve a un criminal que merece castigo. El rey golpea el reposabrazos con la palma abierta, un sonido seco que retumba en la sala vacía. Sus ojos brillan con una furia desmedida. Exige saber el nombre del culpable para dictar sentencia inmediata. Natán guarda silencio un segundo, observando cómo el rey se consume en su propia indignación. La sala queda en un silencio absoluto tras el grito del rey. Natán no retrocede. Da un paso al frente, acortando la distancia hasta quedar frente a frente con David. El profeta levanta un dedo y lo señala directamente al pecho del monarca. Con voz firme, que corta el aire como un filo, pronuncia las palabras que cambian el destino de la corona. Tú eres ese hombre. David retrocede un paso, como si hubiera recibido un golpe físico en el rostro. La furia en sus ojos se apaga instantáneamente, reemplazada por una mirada vacía. Sus rodillas flaquean. El rey se tambalea y sus manos, que antes apretaban el trono, resbalan por la madera pulida. La corona cae al suelo con un estrépito metálico que resuena en cada rincón. David se desploma sobre las losas de piedra, cubriéndose el rostro con las manos. Los guardias en la entrada bajan sus lanzas, incapaces de intervenir ante la humillación del soberano. La corte entera observa cómo el hombre que derrotó a gigantes se encoge ahora, derrotado por su propia confesión, mientras el peso de su pecado inunda finalmente la sala.
El eco del metal contra la piedra se desvanece, dejando un vacío denso en la estancia. David permanece en el suelo, con el pecho subiendo y bajando de forma errática. Sus dedos, apoyados sobre las losas frías, se contraen hasta que los nudillos se tornan blancos. Natán permanece inmóvil, observando el desmoronamiento del hombre que una vez lideró ejércitos. El rey intenta articular una palabra, pero solo un sonido sordo escapa de su garganta. La luz de las antorchas proyecta sombras largas y distorsionadas sobre las paredes. David retira las manos de su rostro. Sus ojos recorren el suelo hasta encontrar la corona. El rey inclina la cabeza, rindiéndose ante la mirada del profeta, mientras el aire se vuelve pesado. Los años han dejado su marca en el cuerpo del monarca. David se recuesta en su lecho, con la respiración entrecortada por el esfuerzo de cada palabra. Sus manos, marcadas por cicatrices de antiguas batallas, se cierran con dificultad sobre las sábanas. Salomón se acerca al borde de la cama, observando cómo su padre intenta incorporarse. Con un movimiento lento y tembloroso, David extiende un pergamino enrollado hacia su hijo. El papel cruje bajo la presión de sus dedos, que apenas conservan la fuerza necesaria para sostenerlo. «Toma los planos», susurra el anciano, mientras su mirada recorre los muros de la estancia por última vez. Salomón recibe el documento y, al hacerlo, el peso del reino cambia de manos. David deja caer sus brazos sobre el lecho, exhalando un suspiro largo que parece liberar décadas de carga. El rey cierra los ojos, dejando que el silencio de la habitación envuelva su figura. Ya no hay batallas que librar, ni gigantes que derribar. La voluntad que una vez guió sus pasos ahora descansa. El pecho de David se detiene. El aire en la habitación parece estancarse, dejando de vibrar con el sonido de su respiración. La luz de la tarde se filtra por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzan sobre el lecho. Salomón permanece inmóvil, observando cómo la mano de su padre, que antes empuñó la honda con precisión mortal, se relaja finalmente sobre la tela. No hay más órdenes, ni estrategias, ni lamentos. El silencio es total. Afuera, el viento golpea las paredes de piedra de Jerusalén, pero dentro, el tiempo se ha congelado. La figura del rey, antaño protagonista de victorias y caídas, se funde con la penumbra. Los sirvientes entran lentamente, deteniéndose al notar la inmovilidad absoluta del monarca. El pergamino con los planos del templo descansa sobre la mesa, a medio abrir, esperando la mano que lo convierta en realidad. David ha dejado de luchar. Su voluntad se ha disuelto. Los sirvientes se acercan al lecho con pasos cautelosos, envuelven el cuerpo en lienzos de lino, ocultando el rostro que una vez enfrentó a ejércitos. Salomón observa desde la puerta. Su mano derecha aprieta el pergamino con los planos del templo. El silencio en el palacio se rompe por el sonido de las sandalias sobre la piedra. Fuera, en las calles de Jerusalén, el bullicio de la ciudad disminuye gradualmente al correr la noticia. Los artesanos detienen sus herramientas. Los mercaderes cierran sus puestos. El sol termina de ocultarse tras las murallas, dejando una estela de color ceniza sobre el horizonte. Salomón camina hacia el patio, donde los bloques de piedra esperan ser tallados. Él despliega el pergamino sobre una mesa de trabajo, bajo la luz de una antorcha que parpadea. El viento mueve el papel, pero el joven rey lo sujeta con firmeza. La era del pastor que se convirtió en rey ha terminado, pero el diseño que trazó comienza a cobrar forma. La piedra se eleva, el martillo golpea el cincel. Los años se suceden sobre Jerusalén. El templo, levantado sobre los cimientos trazados por el antiguo pastor, se alza hacia el cielo con sus columnas de piedra tallada. El polvo de las canteras se asienta sobre las calles, ocultando las huellas de quienes trabajaron en la obra. Salomón recorre los pasillos, su mano roza los muros fríos, buscando la conexión con el diseño original. En el mercado los ancianos cuentan historias sobre la honda y el gigante, pero las palabras se mezclan con el viento y el ruido de los carros. La lluvia lava las piedras, desgastando los relieves, mientras el sol marca el ciclo de los días sobre el altar.
No queda rastro del hombre que huyó descalzo por el monte, ni del rey que observó desde su balcón. Solo permanece la estructura, sólida y silenciosa, que desafía el olvido. El nombre de David se convierte en un susurro entre las piedras, una vibración que persiste cuando todo lo demás ha vuelto a la tierra. El viento sopla sobre las colinas de Belén, arrastrando la arena que alguna vez cubrió las pisadas del pastor. Las ovejas pastan en las laderas, ajenas al estruendo de las batallas que moldearon el destino de estas tierras. El arroyo donde fueron recogidas las 5 piedras sigue su curso, erosionando el lecho rocoso con un murmullo constante. No hay monumentos que señalen el lugar exacto donde el gigante cayó, solo la hierba que crece con cada primavera. La historia se repliega sobre sí misma, volviéndose parte de la tierra, del agua y del aire que rodea la ciudad. Los viajeros cruzan el valle sin saber que caminan sobre el escenario de un cambio profundo. La onda, la corona y el arrepentimiento son ahora fragmentos enterrados bajo capas de tiempo. Al final solo queda el silencio de las colinas, un testigo inmutable que guarda el recuerdo de aquel que cambió el curso de los siglos. La última luz del día se desvanece sobre el horizonte de Judea. Las estrellas comienzan a poblar el cielo nocturno, observando el mismo valle que una vez fue testigo del choque entre el pastor y el gigante. El arroyo ha dejado de susurrar. El agua se estanca entre las rocas lisas. No hay más rastro de la onda ni del peso de la corona sobre las sienes. El tiempo ha pulido las asperezas de la historia hasta convertirla en un horizonte plano y sereno. Las colinas, que vieron el inicio y el fin de aquel reinado, permanecen inalterables bajo el manto oscuro de la noche. El ciclo se cierra. La tierra, que recibió la sangre y el sudor, ahora solo sostiene el peso del silencio. Los nombres de quienes lucharon se pierden en la inmensidad, transformándose en el aliento del viento que recorre los campos. Todo lo que fue construido, todo lo que fue destruido, se asienta finalmente en la calma absoluta. La historia ha terminado. Solo queda la vasta quietud de la tierra, esperando el amanecer de un nuevo día que ya no les pertenece. La oscuridad es ahora total. No queda rastro de las pisadas en la tierra ni del eco de las voces que una vez reclamaron autoridad sobre estas colinas. El aire se vuelve denso, estático, como si el tiempo mismo hubiera decidido detener su marcha. Las piedras del arroyo, antes testigos de la contienda, yacen sumergidas en la inercia, cubiertas por el sedimento que el agua deposita con parsimonia. Ninguna sombra se mueve. Ningún sonido rompe la homogeneidad de la noche. El terreno, que fue escenario de gloria y de caída, se nivela bajo la influencia de los siglos, perdiendo sus aristas y sus historias. La memoria de los hombres se diluye en la composición química del suelo, en la composición del aire y en la distancia que separa a la tierra de las estrellas. No hay lecciones que aprender, ni nombres que recordar. El ciclo se ha cerrado por completo. La naturaleza ha reclamado su espacio, eliminando cualquier rastro de la voluntad humana. Solo persiste la existencia pura, despojada de propósito, en la quietud definitiva. El espacio es ahora un lienzo en blanco. La noción de pasado, presente y futuro se ha evaporado. No hay más relatos que contar, ni huellas que seguir bajo el firmamento. La materia que compuso los cuerpos y las ambiciones se ha reintegrado al polvo del suelo y a la vibración del aire. El silencio no es una pausa, sino el estado natural de la existencia. Las colinas no guardan memoria. El arroyo no fluye hacia ninguna parte. Todo lo que fue construido, todo lo que fue sentido, ha perdido su forma y su nombre. La inmensidad del cosmos absorbe los últimos vestigios de la voluntad humana, convirtiéndolos en nada. No hay testigos. La realidad se ha despojado de su carga, quedando solo la extensión vacía del mundo. El ciclo no solo se ha cerrado, ha dejado de existir. La quietud es total, absoluta, eterna. Nada queda, nada falta. La historia se ha extinguido por completo. Más allá del silencio, la materia se desintegra en partículas elementales. Los átomos que una vez formaron huesos, espadas y coronas se dispersan en el viento, perdiendo su cohesión y su propósito.
La luz de las estrellas atraviesa el lugar donde alguna vez hubo muros, sin encontrar resistencia ni sombra. El suelo, liberado de la presión de los pasos, se asienta en una calma geológica que ignora el paso de los siglos. No hay rastro de la lucha, ni del poder, ni de la culpa. La energía que impulsó los latidos se ha reintegrado al flujo constante del universo. La gravedad sostiene el polvo en una danza estática, mientras el tiempo se curva sobre sí mismo, borrando la última marca de la existencia individual. La inmensidad del firmamento observa la disolución completa de la historia. No queda un solo punto de referencia, ni una voz, ni un pensamiento. Todo es equilibrio, una quietud que no admite interrupciones. La materia ha vuelto a su origen, y el vacío es ahora la única forma de realidad. El horizonte se desdibuja hasta perder su línea. Las colinas, antaño testigos de pasos y batallas, se aplanan bajo la mirada del tiempo. Ni el eco de la onda, ni el peso de la corona, ni el rastro de la sangre sobre las piedras persisten en la memoria del terreno. La luz del sol se filtra a través de lo que fue, sin iluminar ya forma alguna. El viento arrastra las partículas de lo que una vez tuvo nombre, esparciéndolas en una llanura sin dimensiones. La historia, despojada de sus protagonistas, se convierte en un susurro que se apaga. No hay lecciones que aprender, ni legados que sostener. El suelo absorbe la última vibración de la existencia. La calma es total, una superficie lisa donde nada se levanta y nada cae. El ciclo ha terminado. La materia ha regresado a su estado primigenio, ajena a cualquier voluntad. Solo queda la inmensidad, el silencio absoluto y la quietud eterna de un mundo que ha olvidado su propio pasado. El vacío se expande, ocupando el lugar donde antes residía la noción de presencia. Ya no hay arriba ni abajo, ni centro ni periferia. Las coordenadas que definían un reino se han borrado. La luz no rebota, el sonido no viaja, y el pensamiento no encuentra soporte donde manifestarse. La nada es ahora una constante, una superficie sin textura que no recuerda el peso de los pasos. Las leyes que regían el movimiento han cesado su función. La inercia se ha detenido. No hay futuro que aguarde, ni pasado que reclame su lugar en la memoria. La existencia se ha plegado sobre sí misma, dejando solo un punto de quietud infinita. Todo ha vuelto a ser, simplemente, lo que siempre fue antes de que la historia comenzara. La última vibración se extingue. No queda rastro de la piedra, ni de la onda, ni del pergamino que sostuvo la mano temblorosa. La noción de un rey se disuelve en la misma sustancia que compone el polvo del camino. Las distancias se anulan. El tiempo, que antes marcaba el ritmo de los latidos y los pasos, se detiene sin dejar eco. No hay observador, no hay objeto, ni siquiera el concepto de una sombra sobre la tierra. La realidad se ha vuelto transparente, una página en blanco que nunca fue escrita. El aire no transporta sonidos. La luz no define contornos. Todo lo que fue nombrado se ha despojado de su nombre, regresando a la indiferencia de la materia inerte. El ciclo no se repite, simplemente deja de ser. La quietud es total, una ausencia que no espera nada, que no recuerda nada, que no es nada. El fin es el regreso a la calma anterior al primer aliento, donde nada existe para ser contado. El silencio se vuelve absoluto. No hay más ecos de pasos, ni el roce de la piedra contra el aire. La memoria del reino se desvanece como el humo que se pierde en un cielo sin horizonte. Las líneas que trazaban el mapa de una vida se borran, dejando solo una superficie sin marcas. No queda el peso de la corona, ni el rastro de las lágrimas, ni la huella de los pies descalzos sobre la roca. La materia se ha dispersado, regresando a la inercia de lo que nunca tuvo nombre. El tiempo ya no fluye, pues no hay nada que medir ni nadie que aguarde un mañana. La historia ha dejado de ser una secuencia para convertirse en una ausencia total. Ninguna voz resuena, ningún pensamiento se forma. Lo que fue se ha deshecho en la calma inmutable de lo que no existe. El ciclo ha terminado por completo. El vacío no tiene límites. No hay un antes ni un después, solo la extensión de una calma que no reconoce fronteras.
Las palabras que una vez dieron forma a la historia se han disuelto en la inmensidad de lo inerte. No queda rastro de la piedra, ni del metal, ni del aliento que alguna vez agitó el aire. La materia se ha dispersado, perdiendo su forma y su propósito. La oscuridad no es una presencia, sino la ausencia total. Ningún pensamiento se sostiene, ninguna imagen se proyecta. La realidad ha dejado de ser un escenario. No hay observador que registre el paso de lo que no existe. Todo lo que fue nombrado ha regresado a la quietud. El ciclo se ha cerrado, dejando solo la nada. Un espacio sin tiempo donde el silencio es la única constante, una página que nunca fue escrita y que ahora definitivamente no contiene nada. La última vibración se apaga. No queda ni el rastro de un pensamiento ni la sombra de una duda. La conciencia que observaba el despliegue de los días se retira, dejando el campo libre de cualquier rastro. El tiempo, que antes medía el ascenso y la caída, se detiene en un punto sin coordenadas. Ya no hay ojos que busquen, ni oídos que aguarden el eco de una historia. La quietud es total. La materia, el espíritu, el conflicto y la paz se han fundido en una sola sustancia inerte. El ciclo se ha completado, cerrando el libro, borrando las letras y dejando la página en blanco. Nada permanece. El silencio es ahora el único dueño de este espacio, una calma definitiva.